¿Qué tal se escucha, colegas? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha, doctor. Buenas Ya. noches, ¿se escucha bien, doctor? Se oye bien, doctor. Buenas noches. Muy Buenas noches, bien, doctor. perfecto. Mil disculpas, hemos tenido algunos raros y extraños problemas técnicos. Bueno, primero nos dijeron que queremos una reunión con nuestro propio Zoom y teníamos la disponibilidad, lo hicimos, y luego nos dijeron, no, vamos a hacerlo nomás con el nuestro, de la universidad. Bueno, no hay problema, lo borro el mío, le digo. Y ya cuando entramos con el de la universidad, pues lamentablemente nos daba la opción de compartir pantalla, como lo estoy haciendo en este momento, y por eso le decía al ingeniero y al doctor que lo hagamos con mi Zoom, ya que teníamos ese problema, y bueno, como verán, ya estamos aquí de vuelta. Ok, perfecto, no perderemos más tiempo. Obviamente vamos a pasar un poquito más de las 9 por el tema de los problemas que hemos tenido, no se preocupen. De todas formas, estamos con tiempo suficiente, les decía, es un tema muy interesante, el régimen disciplinario, y hay bastante espacio para que podamos completar lo que tenemos programado, ¿sí? Bien, mi duda está, habíamos visto en la última clase el artículo, bueno, primero el 104 con las faltas leves, recuerdo bien que habíamos acabado esas, y de ahí el 105, aquí hay que corregir, no sé por qué acá me sale con 104. Ya en el artículo 105 son las faltas graves. Recuerdo que habíamos desarrollado todas y cada una de estas. Y nos tocaría entrar, sí, a lo que continúa como faltas graves en el artículo 105, es decir, al inciso H, ¿sí? Si alguien tiene un dato diferente, por favor, nos hacen saber por si estamos equivocando desde dónde comenzar la clase. Pero yo tengo eso en la memoria. Por lo general, casi siempre acertamos. Bien, ok, continuaremos. Ya que no hay oposición ni ninguna observación, vamos para adelante. Otra de las faltas graves que se pueden presentar de acuerdo al artículo 105 será, por ejemplo, la autorización de acto o asunto o negocio jurídico cuyo otorgamiento o realización no se hayan presenciado, ¿no? Decíamos, en la actualidad hay notarías bastante grandes, bastante amplias, así que hay que tener mucho cuidado de como notarios de fe pública, pues estar cumpliendo con todo aquello que la norma establece, ¿no? A veces son tan grandes las notarías que directamente como parte, como usuario, ni siquiera has tenido un contacto con el notario, ¿no? Evidentemente hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo y claro, el notario técnicamente está confiando ciegamente en su personal, en sus auxiliares, para llevar adelante distintos actos notariales, ¿no? Se entiende que esto está en aplicación del principio de inmediación. El principio de inmediación es uno de los principios que los van a encontrar por ejemplo, en el Código Procesal Civil van a encontrar que existe el principio de inmediación, lo van a encontrar en el Código de Familia, ¿no? Y el proceso familiar, Código de las Familias y el proceso familiar. También lo van a encontrar bueno, no estoy seguro si en el Código Niño Adolescente. En realidad este principio es uno de los principios que ha venido a plasmarse de mejor manera, es decir, a materializarse, producto de el principio de oralidad, ¿no? El principio de oralidad ha posibilitado que los procesos sean más rápidos, más veloces. Tenemos un esquema de procesos por audiencia, ¿no es cierto? Y esto se refleja más que todo en el servicio notarial, porque se entiende que el notario tiene que tener ese contacto directo entre él, ¿no es cierto? Y, bueno, las personas que estén, pues, requiriendo el servicio notarial, ¿no? Entonces, mal podríamos hablar de un notario que esté autorizando algún acto o negocio jurídico sin que de verdad el notario no haya participado, no haya mediado, no haya intermediado, ¿no? Entonces, este principio de mediación es muy importante a raíz de que se trata de garantizar, ¿no es cierto?, así como ocurre en un proceso judicial, que el juez es el director del proceso. Bueno, en ese mismo sentido se trata, ¿no es cierto?, de lograr pues que el notario
sí o sí esté participando directamente, ¿no es cierto?, dando fe, ¿no es cierto?, de ese negocio jurídico como la labor que le corresponde, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se apunta, a que el notario sí o sí, de forma, no exista más bien una forma de que él no participe, pero hay que tener mucho cuidado, ya les dije, hay algunas notarías que son muy grandes, son verdaderamente un monstruo, ¿no es cierto?, trabajando, y posiblemente pues no va a haber ese contacto y mucho cuidado con lo que pasa, ¿no? Otra de las faltas graves será, por ejemplo, el ofrecimiento de dádivas, favores o ventajas para captar usuarios. Noten ustedes, por ejemplo, cómo acá en ninguna parte dice el cobrar montos por debajo al arancel establecido, ¿no? Ahí estamos más o menos en la postura y en la disyuntiva todavía de que si el arancel de los notarios es un arancel fijo o es un arancel a la inversa del colegio de abogados, ¿no? Un arancel máximo. O sea que tendríamos que ver la posibilidad de que definitivamente el notario puede cobrar montos por debajo a los establecidos, ¿no? Porque aquí sí, lo que estaría, por supuesto, penado, ¿no es cierto?, dar algo a cambio, dar algún contraservicio, dar alguna ventaja, ¿no es cierto?, adicional, con la finalidad de tener más usuarios. No sé cómo le hacen, la verdad. Hay algunas notarías que ya tienen una clientela fija y establecida, al menos acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y no sé, pues, cómo cerrarán esos acuerdos, porque, bueno, al menos yo en los 10 años que estoy acá en la ciudad nunca he tenido un acuerdo con algún notario de que usted viene aquí, yo mando allá o algo así, ¿no? Pero yo soy uno, digamos, es curioso porque hay algunas notarías que están un poco alejadas del centro y varios colegas trabajan con notarías que están bastante alejadas del centro. No sé, como le digo, qué acuerdos o qué favores o qué amistad puede haber entre ellos, la verdad desconozco totalmente, ¿no? Pero bueno, ustedes que están en función notarial, muchos de ustedes en localidades pequeñas, no se olviden que ahí hay que tener mucho cuidado porque precisamente al ser una ciudad pequeña, una localidad pequeña, pues ustedes saben, como dice el dicho nomás, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, así que tienen que estar ahí de una forma total y completamente digna, recta, sin ninguna dádiva ni ofrecimiento a nadie porque eh, no va a faltar quienes los denuncien, ¿no? Muy bien. Otra, la no emisión de la nota fiscal o defraudación con relación al monto. Esto sí también es un poco complicado, ¿no? La verdad es que, seamos sinceros, a nadie le gusta tributar, ¿no? A nadie le gusta tributar. A mí no me gusta tributar, les comento, porque es todo un problema, con lo que cada vez cambian de sistema, cada vez cambian de la forma de la emisión de la factura, ahora estamos con un sistema SIAT, creo, al menos nosotros, bueno, creo que es para todos, y para cada factura tienes que crear una codificación, o sea, yo directamente he optado porque en todas las universidades en las que trabajo me descuenten directamente, ¿no? Ahora, con el tema de los clientes, es raro, ¿sí? El cliente que te pide factura, pero por supuesto, ¿no? Es nuestro deber y nuestra obligación, ¿no es cierto?, como ciudadanos, el emitir la factura correspondiente y el hacer el aporte que corresponde al Estado, ¿no? Sí, a nadie le gusta por distintos factores. A veces vemos muchos casos de corrupción y hasta la misma gente, ¿no? Cuando tú estás comprando en algún lugar te dicen, ¿para qué? Para que se roben la plata, los políticos y no sé qué. Así que es un poco decepcionante también, ¿no? Pero bueno, eh, el notario, en teoría, debería estar emitiendo factura para todos los actos que él realiza y donde interviene y donde es, pues, solicitado su servicio, ¿no? Pero, pues, generalmente no somos de pedir factura ni tampoco estamos ahí al pendiente de que, no me ha dado factura, lo voy a denunciar. No sé cómo será allá en Sacaba, por ejemplo, o no sé, en otra localidad, en otra ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo será si emiten sí o sí? O bueno, tampoco los quiero comprometer, por favor, con lo que puedan decir, así que mejor que sea un secreto a voces. Pero en teoría, fíjense, el hecho de no emitir la factura, pues sí está contemplado como una falta grave, pero bueno, a todos nos cuesta tributar
por distintos motivos y bueno, se los dejo a ustedes. De todas formas, como les digo, al menos nosotros cuando trabajamos con el notario no exigimos factura, a no ser que el cliente no los pida, ¿no? Si el cliente no los pide para, no sé, un segundo traslado o algo similar, ahí sí es donde solicitamos la boleta. Ningún notario nos ha negado la factura, no vamos a hablar cosas que no son, ¿no? Pero espontáneamente que de ellos salga, señor, no se vaya un segundito, voy a hacer su factura, como en todo, ¿no es cierto? No estamos todavía acostumbrados, ¿no? A nadie le gusta por distintos factores. Pero bueno, ahí está. Mucho cuidado ustedes, ya saben, hay la obligación que es para todos. Abogados litigadores, ustedes que son notarios, también incluso creo que ya están aportando, ¿no es cierto?, los oficiales de registro civil, y claro, hasta estaban denunciando por ahí alguna competencia desleal. No, pero bueno, ahí está, es una obligación, es un deber, y tenemos que cumplirlo, ¿no? Como el TikToker, creo que es chuquisaqueño, ¿no? Si usted vive en el Chapare, no, usted no tiene que emitir factura. ¿Qué dicen los de San Julián? Bien, vamos a otro punto mejor, ¿para qué vamos a estar hablando de esto? Cuidado con sus micrófonos, por favor, está un micrófono abierto por ahí. Bien, otro. La otorgación o extensión de documentos notariales, protocolares, sino con presencia de uno de los interesados. Es que sería un acto jurídico como que incompleto, ¿no? Técnicamente carecería de esa bilateralidad que por lo general tienen pues los distintos actos o negocios jurídicos, ¿no? Uno no va a hacer un acto para sí mismo, a no ser que estemos hablando de repente de la otorgación de un testamento. Si hablamos de la otorgación de un testamento, sí, perfecto, va a ser una sola persona, ¿no? No se olviden que es un acto personalísimo, voluntario, extremadamente ritualista y formalista, que lo tiene que hacer una persona que es capaz, ¿no es cierto? Y con mucho cuidado del fenómeno de las porciones de libre disponibilidad y lo que es la legítima, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento, ¿no es cierto?, de estar elaborando, otorgando un testamento, pero por lo demás, en otros actos jurídicos, que no sean procesos voluntarios también, porque hay procesos voluntarios total y completamente unilaterales, hablando, por ejemplo, de lo que es una aceptación de herencia, por ejemplo, ¿no? Puede que vaya uno, pueden que vayan dos o tres personas, pero cada uno va por sí mismo, ¿no? El acto de la aceptación de la herencia es personal también. No es personalísimo, puede hacerlo otra persona a tu nombre con un poder notarial, pero si yo voy a la muerte de mi padre, lo hago por mí, no lo hago por mí y mis hermanos, ¿no? Sí, muy bien, perfecto ejemplo, ¿no? La declaración jurada voluntaria también es un acto unilateral, ¿no? Pero en otros casos donde encontraríamos que hay una dualidad en el acto jurídico, pues sí, se supone pues que tienen que participar ambas partes, porque de lo contrario, pues jamás deberían ustedes estar autorizando pues la realización, por ejemplo, de una certificación de firmas donde hay dos o más sujetos que tienen que intervenir, ¿no? A veces, no sé, pues ahora no lo he intentado ni lo he preguntado. Ustedes me van a decir, pero seguramente, por favor, si están atentos. Algunas veces hemos hecho nosotros un reconocimiento de firmas y rúbricas en Sucre con un documento y luego ese mismo documento se viene acá a Santa Cruz y la otra parte hace también aquí por su parte, por su cuenta, el reconocimiento de firmas y rúbricas. O sea, se hicieron en lugares distintos. Ahora, ustedes me dirán, ¿eso todavía es factible o ya no se opera? ¿Han tenido algún caso de éxitos? Pregunto. ¿Quién nos quiere colaborar con su participación? Antes era normal, doctor, eso, cuando venía una de las partes y quería reconocer sus firmas en la notaría, lo hacía de la firma de una de las partes y la otra parte estaría en otro departamento y lo hacía en otro departamento. Porque lo que le está dando la legalidad al notario es a la firma plasmada en el documento, al reconocimiento de firma en realidad, ¿no? Ahora no sé la realidad con todos estos cambios que ha habido, sí, siguen vigentes. Eso no, habría que ver, habría que consultarlo porque en sí que ha cambiado, ¿no? Bueno, ahora sí tienen una conexión directa con el CEGIP, correcto,
pero habría que averiguar si todavía se puede hacer de forma unilateral en un departamento y en otro lugar la otra parte, ¿no? Tampoco es ya tan práctico como antes, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hablábamos de un bien inmueble, si hacíamos una transferencia y teníamos el reconocimiento de firmas y rúbricas de ambas partes, aunque estén en lugares distintos, el protocolo iba recto, ¿no? Sin firma de las partes participantes, ¿no? En cambio ahora, pues ya técnicamente nos obligan a volver para la firma del protocolo, entonces no es tan práctico, ¿no? De repente ya todo esto se arregla nomás con un poder notarial para estar evitando certificaciones en lugares distintos, pero tampoco lo he visto y tampoco lo he preguntado, ¿ah? Con los notarios que yo trabajo, pero a ver, vamos a ver. Y ustedes, por lo que me dicen, por lo menos la doctora Nix Herrera nos comentó un poquito, los demás de repente no han tenido esos casos y por eso no nos están diciendo nada. Pero antes era frecuente, efectivamente. Habría que tener cuidado, ¿no? Ya que efectivamente aquí estamos hablando de una falta grave que sería, pues, terminar el acto del notario. Pero ojo, aquí estamos hablando, a ver, estamos hablando de documentos notariales protocolares, ¿no? No estamos hablando de la certificación de firmas y rúbricas, ¿no? Aunque de forma general, ¿no es cierto? Pareciera que está dentro de los documentos protocolares también, aunque no hay un protocolo de eso, ¿no? Bueno, otra, la otorgación de testimonio sin haber sido concluidas las escrituras matrices o que no se ajusten estrictamente a la matriz protocolar de manera culposa, ¿no? Y aquí hay que dejar en claro de que esto es algo que se le escapó al ojo o al lente del notario, ¿no? Es decir, no ha sido intencional, no ha sido planificado, no estamos hablando de un tipo penal como la creación de un instrumento falsificado, ni mucho menos, sino que técnicamente ha habido un desliz, una negligencia, un descuido, ¿no es cierto?, por parte del notario, y lamentablemente, quién sabe, hubiese realizado la conclusión del acto notarial, ¿no es cierto?, sin que, pues, una de las partes, más que todo que haya cometido un error, ¿no? Más que todo que haya cometido un error, porque precisamente no va a estar de acuerdo a lo que estaba, ya sea en el proyecto, en la escritura, ¿no es cierto?, en la minuta, en el borrador, o de repente había un error del protocolo a la transmisión al testimonio, ¿no? Al testimonio. Entonces, aquí estamos hablando simple y llanamente de errores. Como por lo general, lo que hacemos todos, ¿no es cierto?, es trabajar directamente con copy-paste. Entonces, lo que nos permite, pues, la computadora, ¿no es cierto?, difícilmente va a haber un error, difícilmente podría copiarse mal, ¿no es cierto?, pero de todas formas está contemplado esto en la ley del notariado y también estaría contemplado que se establezca cierta culpabilidad del notario como negligencia, ¿no? Pero no está algo así como con dolo. Pero aún así, ¿no? Fíjense la categoría del tipo de falta, ya no estamos hablando de una falta leve, sino que estamos hablando ya de una falta grave. Así que con mayor razón tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Bien, vamos con otra. La realización de acto o contrato ilegal. Aquí tenemos que analizar un poquito, a ver, la libertad contractual, ¿no? La libertad contractual, que si mal no recuerdo, a ver, vamos a ver, ¿dónde está nuestro Código Civil? Artículo, creo que es 454, a ver si la mente no me falla. Sí, aquí está, ¿no? Lo que pasa es que los contratos, dentro de su clasificación, por ejemplo, vamos a encontrar que existen los contratos nominados y los contratos innominados. ¿Qué es un contrato nominado? Un contrato nominado es aquel que se encuentra descrito, desarrollado, contenido, contemplado, ¿dónde? En el Código Civil, en este caso. Porque hay también contratos, ¿no? que están señalados, descritos y desarrollados, por ejemplo, en el Código de Comercio, ¿no? Ahora, ¿qué es un contrato innominado? Un contrato innominado es aquel que, lo contrario, no está descrito, señalado ni desarrollado en la norma.
¿no? Lo que quiere decir que en nuestro país nosotros podemos celebrar actos y contratos que están establecidos y reconocidos en el Código Civil. Y también podemos, realizar la creación de otros contratos que no están contemplados en el Código Civil. Esto de acuerdo a lo que se conoce como la libertad contractual, ¿no? Fíjense, artículo 454 del Código Civil, la libertad contractual y sus limitaciones. Parágrafo primero. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. O sea que viene aquí una bisagra y se abre así en un ángulo de 180 grados para que nosotros podamos hacer contratos de todo tipo, de toda naturaleza, de toda clase. Pero el parágrafo segundo viene a limitar esto, ¿no? El parágrafo segundo dice: la libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. O sea que esa bisagra empieza a cerrarse y dice, ojo, solamente algunos de estos contratos que no están en el código están libres para que nosotros como sociedad podamos, ¿no es cierto?, pues realizar, ¿no? A ver, contratos típicos innominados, aunque lo dije como una contrariedad, ¿no? A ver, contratos innominados, por ejemplo, podemos estar hablando de lo que es el garaje, el contrato de garaje, ¿no? Un contrato de garaje es un contrato innominado. Si hablamos de otro, por ejemplo, el contrato de estacionamiento también es un contrato innominado. Ojo, en el nuevo Código Civil, en el anteproyecto, estos contratos ya están regulados, descritos y desarrollados, es decir, se convierten en contratos nominados. Ahora, hay que tener cuidado, permítanme un segundito. Bien, entonces, claro, en el nuevo Código Civil les comentaba, estos contratos se están convirtiendo ya en contratos nominados, pero hay que tener cuidado de qué tipo de contratos estamos por elaborar, ¿no? Les comentaba el otro día, por ejemplo, en nuestra legislación todavía no está establecido el fenómeno de la subrogación de vientre, ¿no? El contrato de subrogación de vientre técnicamente no lo podemos elaborar ni suscribir a título de la libertad contractual, ¿no? Se supone que eso tiene grandes connotaciones con el tema de la filiación, ¿no? Con el tema de la filiación estamos hablando de dos gametos diferentes que van a componer, ¿no es cierto?, un ser humano, y esto va a ser introducido en otra persona, en el útero de otra persona, ¿no? Entonces, hay un vacío jurídico total, ¿no es cierto?, en nuestro país, algo que siempre se ha dicho que iba a regularse, ¿no es cierto?, mediante ley especializada, y hasta el día de hoy, pues no hay eso, ¿no? No hay eso, no hay nada en nuestro anteproyecto nuevingo que tenemos ahí del Código Civil, no habla nada de la subrogación de vientre, tampoco hay nada de esto en el Código de las Familias y el Proceso Familiar, otro código nuevingo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahí con un vacío, y no podemos nosotros celebrar este tipo de contratos en base a lo que es la libertad contractual, ¿no? Otro fenómeno, no sé, pues de repente estaríamos hablando un contrato ilegal, dice, no hace mucho en las redes sociales y salió en los medios de comunicación la posibilidad que había de que nosotros podamos contratar sicarios, ¿no? No sé si vieron, debe ser unos 3, 4 años atrás, creo, salió en los noticieros, que en las redes sociales se vieron avisos ofertando servicios de sicarios. O sea, podías contratar a alguien para que mate a alguien más por un módico precio de $3,000 o $5,000, creo que era. Entonces, imagínense este fenómeno, ¿no? Imagínense este fenómeno. Pero bueno, no hablemos de algo tan grave. Yo les voy a dar un caso que les voy a comentar. Tenemos un cliente que le ha ocurrido esto. Resulta ser, y atiendan por favor para que ustedes también, si quieren vertir alguna opinión, pues por supuesto no hay ningún problema. Resulta ser que mi cliente vive en alquiler en una casa, ¿no? Es un buen inquilino, ya está viviendo 1 año y medio, paga puntualmente, no ha habido problema, qué sé yo, hasta el día. Y la dueña de la casa le dice, ¿no te interesa comprar la casa?
porque la voy a poner a la venta. Bueno, le dice, no hay problema, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, hacen un documento donde se pacta el tema de la compra-venta a plazo, ¿ya? Y claro, cuando van donde el notario de fe pública, el notario de fe pública no lo autoriza. Fíjense, el notario de fe pública no lo autoriza porque la vendedora no era la propietaria del bien, sino que la propietaria del bien era la hermana de la mamá de la vendedora, o sea, su tía, ¿no? Y ella decía en su documento que iba a regularizar, que qué sé yo, que qué sé yo por aquí, pero el notario no le autorizó, ¿no? Muy bien, perfecto, fantástico, ¿no? Y cuando mi clienta va a querer firmar, el notario le rechaza, y además de eso, en el documento, mi clienta lo firmó. Además de eso, en el documento decía que debían, por decir algo, como unos 18,000 bolivianos por alquiler retrasado, ¿no? Entonces mi clienta le dice, y no te olvides borrar esa cláusula donde supuestamente nosotros estamos debiéndote el alquiler, nosotros estamos al día, no estamos retrasados. Sí, no te preocupes, ha sido un error de taipeo. Lo voy a arreglar el documento para que el notario nos autorice y se van cada uno para su casa. Pero el documento quedó firmado y nunca lo rompieron, ni lo rayaron, ni nada, ¿no? Pasó el tiempo, y fíjense esta contrariedad, la vendedora se manda una diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas quirúrgicas, artículo 306, parágrafo primero, numeral 2 del Código Procesal Civil. ¿Contra quién? Contra mi clienta. El mismo documento, ¿no? Exactamente el mismo documento. Y aquí, fíjense la gran contrariedad y el vacío y la oscuridad que hay en el Código Procesal Civil, porque es un procedimiento tan simple y tan sencillo como que el juez va a agarrar y va a citar a la otra parte para que venga, ¿no? Hay tres opciones. Puede venir, mirar y decir que no es su firma. Puede venir, mirar y decir que sí es su firma. Como también puede no venir, y si no viene, el juez la da por reconocida, ¿no es cierto? Es increíble, ¿no es cierto?, que solamente se limita a esas acciones, porque mi cliente ha ido y ha dicho que ese contrato estaba mal, que la deuda era inexistente, que además de eso, en su momento, un notario ha rechazado ese documento, y el juez, a ojos cerrados, ¿no es cierto?, ha habido sordos porque el procedimiento no le permite, pues nada, ha tomado la respuesta como una evasiva, y como no negó ni afirmó, directamente agarró y la dio por reconocida, ¿no? Y ahora estamos en un proceso posterior, donde claro, lo están agarrando del cuello a mi cliente, porque por un lado debía alquiler acumulado, y por otro lado están pidiendo la resolución del contrato, más daños y perjuicios, que los pagos que ha realizado que queden a cuenta de daños y perjuicios y demás. O sea, mi cliente está quedando fregado, ¿no? Y la reflexión, ¿a dónde va? ¿No? La reflexión va en el siguiente sentido. ¿Cómo es posible que, y solamente lo hago por exagerar, no vayan a pensar que estoy haciendo yo denigración de posiciones o qué sé yo, solamente con ánimo de exagerar y de transmitir lo que quiero transmitir? ¿Cómo es posible que un simple notario, ¿no?, un simplito notarito de fe pública, agarre, revise, analice y diga, esto no va, esto no corresponde, porque no es ella la titular del derecho propietario, el contrato está mal elaborado, tienen que hacer otro tipo de contrato, no autoriza? Y que se vayan a otro y que digan, no, está mal, no se puede dar curso, y que te vayas donde un juez, ¿no es cierto?, que es aquella autoridad investida de la jurisdicción, ¿no es cierto?, es decir, la potestad de administrar justicia, ese tipazo que tiene ahí un montón de características de servidor público, cultura profesional, dignidad de vida, ¿no es cierto?, un profesional que hay pues citas bíblicas hasta para explicar y reflexionar la importancia del juez, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que un juez no mire para nada el documento y solamente se limite a, bien, no ha dicho nada, no ha negado ni ha aceptado, la doy por reconocido, punto? Es como si no revisara el contenido del documento. Entonces ahí tenemos una falla, ¿no? Tenemos una falla, hay una descoordinación, no estamos haciéndolo bien. Imagínense, ya exagerando, no creo que pase esto, ¿no? Pero imagínense que yo tengo un documento privado firmado con un sicario para que lo maten a Juan Pérez, iba a decir el nombre de un político, pero ¿para qué nos vamos a meter en problemas, no? Y además que es un ejemplo. Digamos que contrata a un sicario para que mate a Juan Pérez, y bueno,
el sicario no me cumple y yo quiero la devolución de mi dinero y es un documento privado sin reconocimiento de firmas quirúrgicas. Estoy seguro que si yo llevaba ese documento a cualquier notario, pues cualquier notario en el mundo y en la ciudad y en nuestro país me rechazaba. Al parecer voy a ir por vía judicial y el juez, sin ver el contenido del contrato, va a dar curso, ¿no? Esa es la interrogante, esa es la pregunta. De repente la comparación es bastante distinta y exagerada, pero es para que vean la frustración y para que vean el tema del vacío que tenemos en ese reconocimiento de firmas quirúrgicas. Debería, por lo menos, cumplir con ciertos requisitos donde el juez debería analizar pues el contenido del contrato para proceder o no a dar curso al reconocimiento de firmas quirúrgicas judicial o definitivamente, así como un notario hace, ¿no es cierto?, analizar, revisar y rechazar si corresponde, pues también debería haber la posibilidad de rechazar. Claro, de repente es que todo esto se va a ver en un proceso posterior de fondo. Sí, es correcto, ¿no? Solamente que nos han hecho un proceso bastante quebrantador de derechos, como es un proceso de estructura monitoria. En un proceso de estructura monitoria no puedes contestar, no puedes reconvenir. Lo único que puedes hacer es plantear excepciones o incidentes, pero no se preocupen, echa la ley, echa la trampa. Nosotros nos hemos inventado un incidente donde estamos solicitando que esto sea rechazada a la vía monitoria y que nos vayamos a la vía ordinaria a pelear de tú a tú, ¿no es cierto?, en una verdadera pelea limpia, con mismas facultades y mismos derechos, para lograr la ineficacia de ese contrato o demandar el cumplimiento, porque por último mi cliente dice, yo estoy juntando plata, voy a comprar la casa, dice, no sé, hasta ahora a mí no me ha pagado, así que no sé si habrá juntado para comprar la casa, pero así va la cosa. No, pues ha pagado en parte, falta todavía, hizo un compromiso y qué sé yo, pero le está costando, entonces no creo que le esté dando como para reunir plata para comprar, y al final, a ver, vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Porque con el transcurso del tiempo se generan daños y perjuicios, se generan intereses, donde o va a ser imposible para él o no sé qué va a hacer, ¿no? Pero en teoría ya debió haber conseguido el dinero. Nosotros ya hemos dilatado el proceso lo suficiente como para que podamos ver alguna salida amigable entre las partes, porque a veces cansando se acercan y concilian, ¿no? Pero bueno, entonces hay que tener mucho cuidado de no estar autorizando, quién sabe, un contrato que sea ilegal. La compra y venta de armas, ¿no? La compra y venta de armas. No estoy seguro si alguna vez han realizado algún contrato de compra-venta de armas. Me decía por ahí un alumno que nosotros como ciudadanos podemos comprar armas, pero de bajo calibre, solamente, no sé si es una 9 milímetros lo que está permitido para nosotros, y claro, tendrían que ser armas nuevas, con matrícula y licencia o algo donde se registra, algo así me decía un alumno, pero distinto después para personal que tiene autorización como la policía o los militares, ¿no? Entonces, nunca he visto yo un contrato donde venga un militar a un policía o entre militares y me diga, hágame un contratito de compra-venta de armas, ¿no? Nunca lo he visto, pero en teoría, pues la libre comercialización de armas está prohibida, está muy restringida. Entonces, ese, por ejemplo, podría caer en un tipo de un contrato ilegal. Ilegal quiere decir que vaya en contra de la ley, ¿no? La compra-venta de órganos, ¿no? La compra-venta de órganos está prohibida, ¿no? Lo que sí se puede hacer es una donación de riñón, qué sé yo, ¿no? O de repente a alguien en su última voluntad ahí que si mi cuerpo queda bien, pues que me vuelvo donante de órganos ni bien muera, ¿no? Donar, no vender, ¿no? Pero bueno, ustedes como filtro, ¿no es cierto? Como ente de control y fiscalización también, pues tendrán que ver si dan lugar o no dan lugar a eso. Otra falta grave sería las agresiones verbales o la denegación de acceso al servicio notarial por motivos racistas o discriminatorios, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de malos tratos. Malos tratos y ofensas califica en un grado menor, ¿no? Por eso hablamos de una falta leve. Aquí ya estamos hablando de un tinte con índole de cometer un delito, inclusive, ¿no? Sabemos que hay una ley de racismo y discriminación, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y nuevamente entramos al campo subjetivo. Habrá que ver qué tanto para una persona le significa, ¿no es cierto?, que lo traten de cierta manera o le digan ciertas palabras, cosa que vea mediada su dignidad. Pero ojo, estamos hablando como que si el notario hubiese negado su servicio notarial
un notario en el oriente, digamos, ¿no? Y no es mi afán tampoco despertar polaridades entre nosotros como ciudadanos bolivianos, que agarre y no quiera dar servicio notarial a una persona de pollera que viene del occidente, ¿no? Es algo que nunca lo hemos visto, a Dios gracias, creo que ya estamos todos con una mente muy amplia, ¿no es cierto?, en todo sentido. Todos somos seres humanos, al final todos somos ciudadanos bolivianos de distintos lugares, esa diversidad es la que caracteriza, pues, ¿no es cierto?, nuestro país. Pero aún así hay gente mayor, a veces, ¿no? Se ve en las redes sociales cómo algunas personas tratan distinto a los que son del occidente y viceversa, ¿no? Algunos dicen que los del occidente son más discriminadores que los del oriente. Prefiero no emitir ningún criterio al respecto. Lo que sí les digo que, gracias a Dios, donde nosotros hemos ido, nos han tratado muy bien siempre y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, he tenido igual compañeros allá en Sucre, recuerdo que venían algunos compañeros de acá de Santa Cruz a estudiar a la Universidad de Sucre y nada, todo tranquilo, todo sereno, ¿no? Adiós, gracias. Entonces hay que evitarse ese tipo de problemas, más que todo para uno, no cometer una falta grave y otro, inclusive no ser procesado por un proceso penal por racismo y discriminación, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Otros hablan también de la discriminación positiva, ¿no? Que si yo, que soy colla, le digo a otro colla, entonces, discriminación positiva. Pero bueno, es un tema muy delicado, hay que manejarlo con pinzas y mejor atender a todos con la misma regla, con educación, con calidez, con calidad, como dice, ¿no es cierto?, la ley del notariado, y ya está, ¿no? Cumplamos con eso y listo, sea de donde venga la persona, ¿no? Muy bien. El incumplimiento de cualquiera de los principios y definiciones notariales previstos en la presente ley. Los principios han venido a revolucionar nuestras normas jurídicas bolivianas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los principios, no vayan a pensar ustedes que son cosas nuevas, que recién han aparecido en los nuevos códigos morales, ¿no? En realidad, si hablamos de principios, los principios siempre han existido, ¿no? Siempre han existido, y es más, han existido antes que la ley escrita, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, si buscamos algunas definiciones, por ejemplo, Ramiro Podetti, citado por Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro Derecho Procesal Civil, y también lo van a ver en el análisis doctrinal del nuevo Código Procesal Civil, y en otros libros de otros autores y en otras materias, la mayoría usa la definición que nos da el profesor Ramiro Podetti, ¿no? ¿Qué es un principio? Bueno, son todas esas líneas matrices, marcos, ¿no es cierto?, sobre los cuales pues se establece el contenido de una norma jurídica, de una rama, una disciplina del derecho, ¿no? Esto de los principios, fíjense, hay una tendencia, ¿no es cierto?, en los códigos morales, de que ahora están positivados, es decir, se encuentran en artículos específicos establecidos, ¿no? Si hablamos del Código Procesal Civil, artículo 1, ahí van a ver los principios. Si hablamos de la ley del notariado, por ejemplo, si ven el artículo 2, ahí van a encontrar los principios. Si hablamos del Código de las Familias y el proceso familiar, artículo 6 en la parte sustantiva, no, mejor sí, la sustantiva, y el artículo 220 en la parte adjetiva, ¿no? Si hablamos del Código Niño, Niña, Adolescente, vamos a encontrar, por ejemplo, que están por el artículo 12 en la parte sustantiva y en la parte adjetiva en el artículo 193, ¿no? Si hablamos del nuevo Código Civil, no me acuerdo, en el nuevo Código Civil en qué artículos están, pero igual están ahí ya plasmados, descritos y desarrollados. El único código antiguo que tiene principios positivados, o sea, escritos, es la ley, el Código Laboral Procesal, ¿no? Sí, este es el único que tiene, ¿no? Entonces, estos principios técnicamente siempre han existido, y es más, siempre han tenido mayor jerarquía que la ley, ¿no? Alguna vez en el doctorado nosotros, por ejemplo, le preguntamos al doctor Pedro Talavera, primero le preguntamos a Gandarella, ¿no? Al argentino, y el argentino, cuando yo le digo, disculpe, profe, le digo, ¿qué tiene más jerarquía? ¿Un principio o la ley? Le digo, ¿no? Y me dijo, no, esa es una pregunta muy complicada, que podríamos entrar en un amplio debate, donde ni siquiera nos van a alcanzar todas las clases que tenemos para desarrollar. Preferiría yo no
no contestar a la pregunta, y no sé qué, y no sé cuál, y no sé qué, ¿no? Y justamente en otro módulo, el doctor Pedro Talavera, el español, nos estaba hablando de principios, ¿no? Y entonces fue oportuno también hacerle la pregunta. Entonces le digo, profe, le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué tiene mayor jerarquía, un principio o la ley? ¿No? Él nos dijo, no, definitivamente un principio. Es que el principio es el ente generador, el inspirador, el que está aquí arriba, y es el que ha generado que esta ley aparezca aquí abajo. Por lo tanto, jamás podríamos hablar de que esta ley puede ir en contra o atacar, ¿no es cierto?, a un principio que está ahí ya establecido por norma, ¿no? El otro día creo que ya habíamos analizado un poquito de los principios que tiene la ley del notariado. No sé si era con ustedes o era con la maestría. Es que estamos justamente en programas paralelos. Pero bueno, son muy interesantes y ustedes los tienen que conocer y manejar siempre, en todo momento, en cada uno de sus actos, en la participación que ustedes tengan, siempre en pos y respeto y vigencia y protección de estos principios, que son precisamente los que caracterizan pues a esta área del derecho y a lo que es la ley del notariado. Inclusive cuando nosotros estamos por hacer la aplicación de alguna otra norma distinta a la que está, a la ley del notariado, si es que vamos a aplicar otra norma, tenemos que tener mucho cuidado de que esa norma no vaya a quebrantar ninguno de los principios que están establecidos pues para la ley del notariado, ¿no? Mucho cuidado con eso. Bien, colegas, ¿les parece que hagamos un pequeño receso? Son las 8:20. Bueno, es 8:20 y un poquito más, ¿no? Volvemos a las 8:30, por favor, para luego continuar hasta pasadito a las 9:15, por ahí, o 9:20. ¿Sí? Un receso y volvemos, por favor. No se preocupen.